¿Cómo andan amigos de Identidad Propia? Buen miércoles para todos. Buen jueves. Es la emoción que estamos acá de compartir con una de las personas que más deseamos y buscamos nosotros en lo relacionado al deporte motor. Acá vamos a hablar de nuestro invitado. Es alguien que nos hizo soñar, no solo a todos los latinoamericanos, soñar, decir que se puede, no importa el lugar donde uno nazca, se puede luchar por los sueños y soñar y conseguirlos. Vamos a... Hola, pastor querido, gracias, pero muchísimas gracias por atendernos. Marcelo te saluda desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo Qué, estás? qué gran placer, pastor, tenerte acá para los chicos de la facultad, para los de la radio. La verdad que sos un grande en Latinoamérica y bueno, felices. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Espero que todos ustedes muy bien también. Disculpa unos minutos de No, retraso, pero de verdad que escapó de mis manos. por favor, pastor. Bueno, te vamos a robar hasta las 16 horas Argentina, creo que son las 21 horas de allá de Mónaco, así que nada, agradecerte. Pastor querido, comenzando a modo de introducción, cuando ibas hacías la secundaria, ¿verdad? Y ibas con tu chaqueta azul del equipo William, ahí en el colegio militar, ¿pensabas que ibas a correr para ese equipo y darles un triunfo? Mira, la verdad, siempre lo seguí, ¿no? Siempre lo seguí, no solamente por tener pilotos latinos allí. Montoya era un gran ídolo para mí en aquel entonces, eh, pero también Senna, ¿no? En mis tiempos del comienzo en el deporte, por supuesto que fui un gran fan de Williams y esa era de los 90 que vimos repleta de triunfos por parte del equipo y por parte de todos los pilotos que estaban allí, una gran potencia, entonces eso me llamaba mucho, ¿sabes? La atención, aparte por supuesto cualquiera tenía Ferrari en mente y era lo más popular, lo normal, ¿no? Pero siempre Williams me encantó por la magia de la familia, de ver a Frank luchando todos los días a pesar de sus condiciones, transmitiéndole esa pasión y el respeto a los pilotos y a cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, mira, para responder tu pregunta, nunca me imaginé que iba a correr para Williams, pero sí me imaginé que lo iba a tener bien seguro para estar en la Fórmula 1. ¿Tienes una Qué idea? gran. Cumpliendo el rol de padre, Sí, qué es mi bebé. grande, pastor, qué lindo. Saluda, es Hola, oh, Valentina. te están mirando, hola, Valentina, qué hermoso nombre. Te están mirando acá en Argentina los chicos de la facultad que estudian periodismo deportivo que Y también aman en a tu Argentina, padre. ¿viste? Salúdalo. Qué divino, qué divino. Pastor querido, qué hermosa esta etapa que estás viviendo. ¿Qué significa llegar a la Fórmula Uno y ganar siendo latinoamericano? Algo muy grande, muy difícil de describir con palabras, ¿ok? Porque hay que estar en los pies de cada quien, ¿no? Y solamente voltear atrás y poder vivir un ratito de todo lo que pasamos los pilotos, ¿no? Para estar allí son sacrificios muy grandes, familiares, personales, profesionales. Y cuando tú llegas allí y cumples con un gran objetivo y una meta que primero era un sueño y poco a poco se va convirtiendo en una meta a medida de que lo vas tomando más en serio y vas creciendo dentro del deporte, pues la satisfacción personal es infinita y además ver cómo fue recibido por el mundo apasionado al deporte a motor, ¿no? Eso fue maravilloso, de verdad que sí. Qué hermoso, qué hermoso. Sabes que te manda buenos saludos, Joaco Bello, te mandan todos de acá de Argentina. Gracias. Ayer, hablando con un periodista amigo, hicimos hincapié, yo quisiera que vos me corrijas y ya vamos a ir al tema de la victoria, Pastor, que lamentablemente acá en Latinoamérica, nosotros los periodistas nos regimos mucho por lo que es la prensa británica. A ver, Claro, yo empecé leyendo de jovencito que Juan Manuel Fangio llegó, sí, fue campeón mundial con la plata de Perón.
Mazepin con la plata de papá, que Stroll, pero nadie nos habla, y vos, querido, que estuviste en la Fórmula Uno, habla de Lando Norris, que tiene una cuenta bancaria tan grande, quizás como la de Mazepin o Stroll, pero él es británico. ¿Es cierto, es así, Pastor, esto? El tema de lo que es La los verdad, sí, ingleses. siempre, mira, siempre en todas partes del mundo vas a conseguir favoritismo y nacionalismo al mismo tiempo. O sea, si yo siempre me he hecho esta pregunta yo mismo. ¿Qué decisión tomarías si tuvieras dos pilotos iguales con diferentes nacionalidades? Uno venezolano y uno europeo. El corazón se me va a ir al latino, al venezolano. Es algo normal. No, yo creo que no es algo intencional, pero simplemente hay que tener en cuenta de que este deporte nace allí, ¿ok? Nace allí, está regulado allí, es un deporte netamente europeo, manejado, diseñado en Europa. Nada más, yo creo, nada más hay 3 equipos fuera de Inglaterra, para estar claro. El resto de los equipos están en Inglaterra y en la misma zona. Además de que su dirección de la Fórmula Uno está allí, que es la FOM. La FOM está allí en ese momento. ¿Qué me hace? ¿Me lo está peinando? ¿Me está cortando el cabello? Llegó de trabajar papá y quiere estar tiempo con usted. Está muy Claro. bien, está muy bien. Entonces todo está alrededor de Inglaterra como tal y por ende, pues la prensa tiene un efecto muy importante allí adentro. Si a veces he sentido que hay una diferencia grande en la manera como viene tratado un piloto de una nacionalidad no europea, ¿ok? Pues sí, es obvio. No solamente me ha pasado a mí, me ha pasado a muchos compañeros que han estado en la Fórmula Uno y, y bueno, es algo con lo que tenemos que vivir, es un valor agregado, un obstáculo más que tenemos que vencer y concentrarnos para poder combatir esto. Qué lindo. Me preguntaba ayer Pablo Ceballos, un amigo mío que está acá presente. Pablito, ¿cuánto recordás aquella carrera que ibas por todo en un circuito que te sienta bien, que es Mónaco, cuando estabas cazando tus primeros puntos, que venías quinto hasta que, bueno, Hamilton se ve que no sé qué quiso inventar? ¿La tenés presente esa carrera, Pastor? Sí, 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 la recuerdo muy bien porque además eran mis primeros puntos con un año que estaba debutando en la Fórmula Uno y además en un equipo que estaba bastante herido, con dificultades económicas y a su vez con muchas dificultades técnicas, ¿no? Entonces veníamos con una esperanza, sobre todo en esta pista que se me ha dado siempre muy bien, la pista de Mónaco, y bueno, desde las pruebas libres teníamos resultados firmes, ¿no? Resultados muy concretos que nos apuntaban a pelear por alguna posición de los puntos. Ahora, ¿cuál de las posiciones? No lo sabíamos. ¿Tienes sueño, amor? Entonces, tuvimos que prepararnos quizás extremadamente bien, tratando de sacar más de lo que teníamos, más del 100%, manejando quizás con el corazón. Y, y bueno, finalmente sucedió lo que sucedió, son carreras, en el momento un poco de rabia, luego lo vas entendiendo, lo vas aceptando, que son simplemente carreras y que todo puede pasar. Luis cometió un error, quería adelantarme, él tenía un carro mucho más rápido que el mío, pero sabemos Mónaco que es casi imposible de superar, entonces yo sabía que me podía cubrir, podía proteger la posición, estaba en la posición quinto, si mal no recuerdo. Era un gran logro en ese momento, pero bueno, es parte del aprendizaje, parte de mi vida dentro de la Fórmula Uno. Claro que sí. Pastor querido, ¿qué significa para un equipo huérfano de puntos el cosechar por lo menos un punto en lo económico? Porque me acuerdo cuando Esteban Tuero corría en Minardi, que todos decíamos, por favor, que agarre un punto, y mucha gente dice, va, pero por un punto que no agarre nada. Pero ¿qué significa para un equipo que necesita eso? Bueno, significa el futuro del equipo.
prácticamente, un mejor futuro para el equipo. Primero porque los premios son muy significativos, no solamente la parte monetaria, pero también la parte visual, ¿no? Para darle más proyección al equipo durante las carreras, minutos de pantalla. Y eso se traduce en más patrocinio y a la vez cada posición, recuerdo que costaba $10 millones en aquel momento. Entonces, esos equipos que están por detrás, que se están luchando un puntito, se están luchando una parte importante de su presupuesto, sobre todo cuando están bastante limitados, ¿no? Y en tiempos de crisis económicas, en tiempos donde todos los sponsors quieren ir a los mejores equipos, pues ese gran punto hace una gran diferencia. Qué bárbaro. Pastor querido, cambió tu victoria en Cataluña. ¿Se debió más que nada, aparte de que la peleaste y lo manejaste, que llegó el paquete, el equipamiento, el paquete aerodinámico justo a ese día, a la madrugada? ¿No estaba el auto como para pelear adelante previo a eso, Pastor? No, no estaba el auto para pelear adelante. Recuerdo que el viernes estábamos en la posición número 13. Teníamos un poco de gasolina, quizás podíamos estar peleando los puntos ese fin de semana. Yo creo que el carro de ese año teóricamente tendría que estar, según los cálculos de todos los ingenieros o del equipo, tendríamos que estar constantemente entre el octavo y el 12º puesto, dependiendo de las condiciones y dependiendo de las pistas. Esa era nuestra posición ideal, ¿okay? Del 8 al 12º puesto. ¿Qué pasa allí? Las condiciones se dieron para nosotros estar muy rápido. El Williams era muy sensible al viento. Barcelona, no sé si ubicas la pista, está prácticamente a la orilla del mar o muy cercano al mar. Hay mucho viento. Ese día, cero viento. Además, el viento de Barcelona, hay mucho viento cruzado, ¿no? Y eso Claro. nos afectaba muchísimo el día viernes y normalmente afecta muchísimo a los coches. El sábado, poco viento, el domingo, poco viento, y eso nos ayudó mucho. Luego llega este paquete aerodinámico muy profundo, que era prácticamente toda la carrocería nueva, lo cual a veces lo utilizas hasta 3 veces durante las pruebas libres antes de que sea aprobado para poder correr. Primero, seguridad. Segundo, porque nunca todas las partes funcionan al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces hay que ir corrigiendo algunos fallos, sobre todo aerodinámicos, que lo podemos ver porque estamos llenos de sensores, donde hay huecos, donde hay turbulencias. Y bueno, poco a poco lo vas seteando hasta que optimizas el nuevo paquete. ¿Qué pasó allí? Que fuimos inmediatamente muy rápidos. Al final, en la última prueba libre, que fue el sábado en la mañana, inesperadamente estaba entre los 3 primeros, con aún mucha carga de combustible, había mucha gasolina. Entonces pensamos en clasificación, descargamos combustible, vamos a una vuelta y nos pone matemáticamente a pelear por la pole. Entonces eso se hablaba ya en las reuniones, en todos los mítines que se hacen post práctica y pre-clasificación. ¿Okay? Toda la junta directiva, tanto en la fábrica como en la pista, reunida para ver qué se decide. Yo empujando para utilizar todo el paquete aerodinámico. Me reúno con el jefe de aerodinámica, con mi ingeniero de pista y con el team manager. Y técnicamente, el grupo de carrera, del cual yo formaba parte, pues decidimos optar por el paquete para la clasificación, pero con algunas modificaciones, quitando algunos batchboard que estaban un poco riesgosos, ¿okay? Desde el punto de vista de seguridad, que no se fuera a desprender algo porque no estaban bien probados. Y el resto lo pudimos mantener. En la reunión de toda la junta directiva, ellos estaban un poco contra de utilizarlos por la seguridad, por la imagen del equipo y también porque no habíamos cumplido con el proceso de pruebas y las horas necesarias Claro. por el libro, lo que decían las instrucciones y los ingenieros. ¿Okay?
Pero al final, bueno, se tomó la decisión, vamos a tomar el riesgo, no tenemos mucho que perder, no estuvimos muy rápido el día de ayer, hoy estamos muy rápidos, podemos jugarnos la pole position, quizás el domingo un podio, de eso se ha hablado. Entonces, bueno, salimos a la pista, la sorpresa es la pole position. Y consistentemente en la Q1, Q2 y Q3, siempre entre los primeros. La estrategia comenzó antes de la clasificación por todos los neumáticos que utilizamos en la clasificación y todo lo que se guardó para la carrera. ¿Okay? Teníamos un degrado muy, muy grande con la goma blanda, pero era una goma mucho más performante que la goma dura. En ese entonces decidimos guardar la goma dura para la carrera y utilizar toda la goma blanda en clasificación. Y el plan era una sola vuelta en cada una de las cuales, de la Q1, claro. Q2 y Q3. ¿Por qué? Porque ese poquito de gasolina menos nos daba una décima más de segundo. Increíble. Fue al final la que nos dio la diferencia para la clasificación. Muchos pilotos siempre entran con una reserva un poquito más grande. En el caso de que se equivoquen en la primera curva o durante la vuelta, tienen una vuelta más. ¿Okay? Claro. Entonces ahí tenía un trabajo de mucha presión porque era una sola vuelta y con la presión de que no me podía equivocar. Pero al mismo tiempo estaba relajado porque me sentía muy bien con el carro, ¿no? Me sentía extremadamente bien porque yo hacía lo que yo quería. Y bueno, fueron 3 clasificaciones, una tras de la otra, perfectas. Nos vamos a la pole y luego viene el dilema de la carrera. Todo el mundo, ahora, ¿qué hacemos? Porque era algo inesperado. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacemos? Me encontré en un equipo que no estaba, incluyéndome, no estábamos preparados Claro, para ganar una carrera o para luchar por una victoria. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista estratégico, ¿ok? Desde el punto de vista técnico también, porque teníamos muchas fallas. Una de las fallas es que nuestro pit stop era más lento que el del resto, por el diseño del dado de neumático, ¿no? Ese dado tenía algunos problemas de diseño y teníamos que rediseñarlo y perder un poco de tiempo hasta que ese dado fuera probado y fuera puesto en marcha. Exacto. Entonces teníamos unas penalidades allí que teníamos que contrarrestar con la estrategia. Además de infinitas fallas en la caja de cambio, era el primer año o la cuarta carrera con el motor Renault. Veníamos de una adaptación del Cosworth a Renault. Del Cosworth, claro. Muy, muy importante. Un cambio muy, muy importante porque no es solamente un cambio de potencia, es un cambio también estructural. Porque el motor más pequeño. Es estructural. Conecta el chasis con el tren trasero, la caja de cambio y todo. Entonces, estábamos en pleno proceso. Y por eso te digo que no estábamos preparados para estar ahí adelante. Todo el mundo decía en el equipo, bueno, un podio no lo podemos jugar. Y yo siempre decía, las oportunidades se presentan muy pocas veces en la vida. Estoy acostumbrado a ganar porque en todas las categorías, desde que nací en este deporte, he estado ganando. Esta la voy a ver como una carrera más. No me importa quién tenga al lado, no me importa nada. Es una gran oportunidad, muy pocas veces he perdido saliendo desde la punta y tengo que pensar en una estrategia y en varios planes dependiendo de lo que pase en la primera curva. Y de hecho, sabíamos que podíamos perder la arrancada en la primera curva porque el Ferrari arranca mucho mejor que nosotros. Claro. Teníamos una caja de cambio no tan evolucionada como la que tenía Ferrari en aquel entonces, unos controles electrónicos que no eran los mismos que tenía un Ferrari, sí los teníamos todos, pero no al tope, claro. No teníamos dinero para gastar en esas áreas. Increíble. Y, en fin, la carrera se fue manejando según lo que teóricamente hubiese podido pasar. Qué increíble, qué fantástico. Pastor querido, ayer un periodista amigo, Juan Altamiranda, que te manda saludos de acá desde Buenos Aires, me decía, en algún día, en un momento que estaba Verstappen tomando un refresco tranquilo, se debe pensar, debe acordarse y dirá, ¿cómo me pasó Pastor en Austria
cuando le hiciste esa maniobra a 300 kilómetros por hora, que es increíble, increíble, Pastor, lo que has hecho. Se ve que le tuviste que enseñar al jovencito que no dejaba entrar a nadie ahí, pese a que tenías el auto por adentro. No, se vio, mira, se vio de más que desde que comenzó había algo especial, ¿ok? Tenía un talento. Además, viene con, una experiencia extra, que es la de su padre. ¿Okay? No viene ciego a aprender como el resto de los pilotos, viene con mucha teoría atrás, ¿ok? Con su padre al lado de él, Claro. apoyándolo, enseñándolo, porque siempre aprendes en la Fórmula 1. Inclusive si eres un piloto profesional que está en la máxima categoría del automovilismo, cada día aprendes algo. Pero también si tienes un maestro, pues aprendes mucho más rápido. Y, y estaba en su plena fase de madurez, pero era muy niño. Entonces se presentó siendo muy rápido, pero al mismo tiempo siendo un poco arrogante, Inexperto. inexperto, donde no estábamos acostumbrados en la Fórmula 1 de, de irrespetarnos, de ceder el paso cuando era necesario, pelear lo justo, pero él tenía su maña de al último momento cerrarse cuando ya tú te habías salido de la Empezaba la línea trayectoria. y querías entrar por la parte de adentro. Entonces él se movía y bueno, todo el mundo se quejaba y tal. Y yo dije, ¿para qué me voy a quejar? Tengo que buscar la manera de, de poderlo superar. Enseñarle. Y bueno, llegó el momento, mira que pasé varias vueltas atrás de él, ¿no? Tratando de superarlo. Tuve 2 o 3 oportunidades donde lo superé y para evitar un contacto tuve que volverlo a dejar pasar, porque es que él iba a todo o A nada. por todo. Y entonces, bueno, en ese momento él empezó a cometer errores porque la presión era constante, ¿okay? La inexperiencia comienza a cometer errores y por ahí fue que le pude poner más presión y bueno, pasó lo que pasó. Pero sí, fue Claro. una pasada que todo el mundo se la recuerda, de verdad que sí. Sí, claro que sí, Pastor. Sabes que hace 3 semanas, un mes, lo entrevistamos a Stefan Johansson y una de Sí. las preguntas decía cuáles eran los 3 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 para él. Nombra a Fangio primero, y a Hamilton segundo y tercero Senna. Y Hamilton me sorprendió por el hecho de que estaba sobre Clark, Stewart, Lauda. ¿Qué pensás sobre Hamilton? ¿Puede estar entre los 3 mejores de la historia de la Fórmula 1, Pastor? Sin duda alguna. Es difícil decir lo contrario. Primero porque Hamilton es un piloto de mi generación y me tocó vivirlo desde el karting. ¿Okay? Claro. Entonces, lo impresionante de Luis es que hoy en día continúa mejorando su performance y es la manera de cómo visualiza la carrera antes de correr. Y tiene todo un control y una experiencia diferente a los demás. ¿Okay? Ahora, en este momento creo que este año es bastante particular. Vemos un Red Bull netamente desde el comienzo de año superior. ¿Okay? Se están peleando un campeonato muy interesante. Me encanta que haya una batalla así. Son 2 grandes pilotos, sin duda alguna, los 2 mejores que hay ahí adentro ahorita. Sin quitarle mérito a los demás, porque mira, un Lando Norris me encanta su estilo, me encanta en el equipo que está. Creo que es el piloto del momento. Si tuviera yo que escoger uno de los pilotos, quisiera tener Ah, Lando. A Lando en mi equipo. Ahora, hay otros pilotos. Russell ha hecho muy buen trabajo también. Entonces se ve una nueva generación muy fuerte, muy fuerte. Gasly también, Galí. muy constante, con un Toro Rosso o ahora un Alfa El Tauri, Alfa Tauri. muy consistente. En fin, hay muchos pilotos eh, con mucho potencial en el futuro. ¿Okay? Pero en este momento, creo que quien tiene la conjugación de experiencia con talento son tanto Luis como Max. Qué Entonces increíble. estamos viviendo un momento atípico para Luis porque estaba acostumbrado a peleársela con su compañero de equipo, ¿okay? Y ahora se la está peleando
con otro equipo muy fuerte, por cierto. ¿Okay? Cuando Red Bull va fuerte, tienen todo el presupuesto, están acostumbrados a ganar, tienen un buen piloto, un carro que es superior, todo el apoyo, la prensa, mediático. Entonces no es fácil ganarle a Red Bull. Y creo que este año estamos viviendo un gran campeonato y Lewis está haciendo un trabajo increíble porque inclusive con un carro inferior aún está ahí, Le- aún le- está vivo y aún sigue dando la pelea y hasta la última vuelta no, no afloja, ¿no? Qué increíble. Pastor querido, ¿qué piensas sobre las carreras sprint del día sábado? No me gustan para nada, porque pienso que la esencia de la Fórmula Uno tiene que haber una clasificación y ya hay una historia en el deporte y una cultura, ¿ok? De que el sábado vamos a ver el máximo performance de lo que es un Fórmula Uno. ¿Por qué te digo esto? Porque en la carrera los pilotos tienen que administrar muchísimo, no van a todo lo que da el carro, pero tienen que administrar extremadamente mucho, solo que en la televisión no se puede apreciar y pensamos que van a tope, que van corriendo y que se están jugando la vida, pues no. Podemos decir que van a un 70%, 80%, y lo podemos ver con los tiempos. Fíjate los tiempos de la clasificación, de la pole position, y ve los tiempos de la carrera, desde la primera vuelta hasta el final. Entonces, hay una gran diferencia. Estamos hablando de 4 o 5 segundos de diferencia entre el sábado y el domingo. Eso en una vuelta es Es muchísimo. muchísimo, es Estamos hablando de muchísimo. otra categoría casi del automovilismo. Claro. Entonces, hay una administración muy grande y me gusta ver cuando un piloto también saca todo el potencial a una vuelta, ¿okay? Porque ese es el Claro. máximo performance de la Fórmula Uno. Porque si no, vamos a las carreras endurance, en este caso. ¿Okay? Entonces, me gusta mucho que sea una clasificación. Antes era una hora abierto, pero todo el mundo salía con poca gasolina, una vuelta, o se podían administrar. Ahora con este formato no lo veo para nada mal, honestamente. Que se vayan eliminando y que llegue la Q3. Qué fantástico. Ahí, entre tantas preguntas que te dicen ídolo, gracias por poner a Venezuela en lo más alto, Gracias. sos un genio, el mejor. Te preguntaban qué relación tenías con Jules Bianchi, si tenés alguna anécdota que quieras compartir con él, con nosotros, Pastor. Bueno, Jules era mi mejor amigo dentro de la Fórmula Uno como pilotos, ¿ok? Jules y yo, antes de que estuviéramos en la Fórmula Uno solamente corrimos juntos en GP2, pero antes de eso, Jules ya se entrenaba conmigo, ¿ok? Entrenábamos en Italia, en Viareggio, en Fórmula Medicine, pasábamos mucho tiempo juntos y teníamos una relación muy estrecha. Jules es de una generación un poquito más abajo que Ah, yo, creo que 2 años menor, y me veía como un ídolo, ¿no? Y entonces me preguntaba mucho, de hecho compartíamos muchos momentos, no solamente en la pista, sino fuera de la pista, y no solo de entrenamiento, sino momentos familiares también. Fue muy duro lo que vivimos con él porque en Japón es una de las pistas donde solemos ir sin muchos acompañantes por lo lejos por que la, es. claro. Y además Suzuka no es que sea muy cómodo de llegar. Llegas a Tokio y de Tokio un tren o en carro 2, 3 horas hasta Suzuka. Entonces, tanto él como yo estábamos allí solos. La anécdota de ese fin de semana fue bastante triste, no solamente por el accidente, sino porque el viernes o sábado, si mal no recuerdo, él tenía unos roces con Ferrari, porque él era un piloto de Ferrari, solamente que estaba prestado al equipo malo en ese momento, y tuvo unos roces en Ferrari porque le habían prometido un asiento, y ese fin de Claro. semana fue la noticia Se, donde, no me se recuerdo si fue, renovaban, claro. se renovaban algunos asientos, y eso le afectó muchísimo a Jules, ¿ok? De hecho, teníamos una cena planificada para ese día, que fue el sábado de la noche, y nos hablamos, nos intercambiamos un chat
y me dijo que no quería asistir a la cena. Entonces, él estaba muy afectado ya el día anterior y era por eso, ¿no? Porque él tenía esa esperanza y como te digo, quizás entre los pilotos no es que hablamos mucho, pero teníamos una relación donde nos contábamos todo, además de que su manager era mi mismo manager. Entonces se vivía Claro, algo bastante familiar, ¿no? Cuando ocurre el accidente, mira, sí, vimos que hubo un accidente al final de la carrera y todo, pero nunca te esperas algo dramático. Porque la Fórmula 1 se ha hecho muy segura últimamente, pero siempre vas a velocidades altas y tú terrible, sabes que hay claro. un riesgo. Me bajo del carro, voy a la pesa y mi fisioterapeuta y el que me acompañó por muchísimos años, desde mi carrera en GP2 y Fórmula 1, me dice, Jules tuvo un accidente y está en la ambulancia, está en la clínica del circuito, pero parece que tienen que trasladar al hospital más cercano. Entonces yo le digo, me viene a la mente, seguro se rompió las piernas, que es lo que primero te puede pasar en la Fórmula 1. Claro. Se rompió la pierna o algo, no, no creo que sea grave. Cuando encienden el helicóptero, se empieza a ver un poco de tensión, voy a hablar con la gente de su equipo y la gente de su equipo me dice que vía radio no respondió el llamado después del accidente. Entonces, bueno, todo el mundo era un momento de mucha tensión, era un momento donde no teníamos a nuestro manager allí en el circuito, estábamos solos, no teníamos ningún familiar, tanto él como yo, y bueno, me voy al equipo, me cambio, hago mis entrevistas, la rutina, y me voy al hospital. Cuando llego al hospital, Jules, viene saliendo el médico eh, de la sala operatoria y pregunta por el familiar. En ese momento, quien estaba era el representante del equipo, eh, otras personas cercanas, pero yo era quizás el más cercano y con el teléfono, con su papá en el teléfono en todo momento, ¿no? Entonces yo le digo, mire, no soy familiar, pero tengo a su papá acá en el teléfono y él quisiera que yo le traduzca lo que va a decir y todo eso. En fin, fue un momento muy difícil. Fue un momento muy difícil porque Jules no muere instantáneamente, aunque nos dan un parte de su gravedad. ¿Okay? Y explicárselo a su familia, hablar con nuestro manager, y fueron momentos muy, muy duros. La prensa que sabía de nuestra relación me atacaba en todo momento, hasta en el hotel me buscaban porque querían una información. Y fueron momentos increíblemente negativos en mi carrera. Quizás hay un pastor antes y hay un pastor después de ese accidente. Qué increíble. Qué duro, qué duro. Gracias por compartirlo con nosotros, Pastor. La verdad, muchas gracias. Dos últimas preguntitas y te vamos a dejar que con tus quehaceres de padre. Pastor querido, ¿qué motivación encuentra en el caso, en un piloto como Bottas, ¿verdad? A donde el equipo esperaba más de él o tenés un compañero de equipo donde te destruye psicológicamente, deportivamente. ¿Qué motivación encuentra un piloto para volver a la otra carrera y a la otra y a la otra y a tratar de dar lo mejor de sí? Es muy difícil, es extremadamente difícil porque no solo la motivación, este es un deporte muy duro porque dependes de un medio, no dependes de ti mismo, no es atletismo, que si tú te entrenas y tienes talento y eres el más rápido, puedes lograr la medalla de oro. Aquí no, tú puedes ser el mejor piloto del mundo, inclusive no ser ningún punto en toda tu carrera de Fórmula 1. Entonces, dependes de un medio y ese medio depende de muchísimas personas. La parte psicológica es fundamental en un piloto porque a veces duras muchos años sin ganar Claro, y entonces estás compitiendo para qué. Esa es la parte negativa de la Fórmula 1 y la gran diferencia con el resto de las categorías, que en el resto de las categorías tú puedes ganar si tienes talento. En la Fórmula 1 puedes ser el mejor del mundo y dependes de muchos factores. Entonces, creo que la parte psicológica es un factor extremadamente importante para soportar ir a competir sin las posibilidades de ganar.
¿ok? Ni siquiera una esperanza, o simplemente la esperanza es de que ocurra algo diferente para poder ganar. Vas perdiendo la confianza del equipo porque dice, ya este no gana. Todo lo nuevo que llega, ¿a quién se lo das? Al otro. Cuando este Claro, está de primero, no me concreta. El otro está de último y me concreta. ¿Okay? Entonces, ¿a quién le das la confianza? ¿A quién le das la estrategia? Porque cuando vas claro, 1-2, tienes que favorecer a uno de los dos. Es imposible dar el 100% para los dos en una estrategia de carrera. Hay uno que siempre va sacrificado. ¿Okay? Inclusive, si esa persona va adelante y tú tienes al piloto principal atrás, pues no es favoritismo, es simplemente un sacrificio por el bien del equipo. ¿Okay? Estás peleando en función del final de la temporada y no en función de esa carrera. Porque esos pequeños puntos le pueden servir al piloto número 1 al final de la Algo. temporada. Entonces, ya empiezas a perder la confianza con tu equipo, ya empiezas a perder confianza con la prensa, porque la prensa, estás ahí, disculpa que lo diga, pero la prensa afecta psicológicamente a cualquier atleta y a cualquier persona, no solamente en el deporte. Y por último, vienen dudas. Son seres humanos, somos seres humanos los que están ahí, vienen dudas. ¿Puedo ganarle? Ya creo que no puedo, ya creo que no tengo la confianza del equipo, ya creo, y te empiezas a hacer muchas cosas, muchos pensamientos negativos en la cabeza, y pasa lo que está pasando hoy en día con Bottas, que tiene que, si quiere continuar en la Fórmula 1, irse a un equipo Como Alfa Romeo. de Claro, menor nivel como Alfa Romeo, que bueno, es un equipo emergente, que está creciendo, que está mejorando, pero no va a tener la oportunidad de luchar constantemente por las victorias cada una de las carreras como lo tiene claro. ahora en Mercedes. Y ¿qué motivación puede tener un piloto cuando viene de fallar en el mejor equipo siempre durante muchos años y saber que vas a ir a un equipo Claro, sin esperanza? Entonces, es un momento muy claro. difícil para cualquier atleta. Es muy, muy difícil. Pastor querido, nosotros acá consideramos que Enzo Ferrari, Colin Chapman, Ken Tyrrell, inclusive Frank Williams fueron los últimos artesanos grandes de la Fórmula 1. Vos tuviste el placer de poder competir con ellos. ¿Tenés alguna anécdota para ir finalizando que nos quieras compartir de Frank Williams, de la primera vez que lo conociste, de alguna anécdota que quieras compartirnos? Bueno, Frank es una persona extremadamente apasionada por el deporte y eso te lo transmite al piloto, ¿ok? Puedo decir que inclusive se puede enamorar de las personalidades de sus pilotos. Para él, quizás sean lo más importante que hay dentro del equipo, ¿ok? Y los consiente mucho. Lo primero, que cuando llega un piloto a la Williams tiene que ir a su oficina, ¿ok? Y esa primera vez en el equipo, estar con él en la oficina fue algo muy impactante porque yo, mira, vengo de un país donde el deporte no es popular, con un sueño que se convirtió en un proyecto y en una meta a su vez, y que poquito a poco fuimos colocando obstáculo tras obstáculo hasta llegar allí. Oye, primer paso dentro de la Fórmula 1, Williams, ¿okay? Uno de los equipos más vencedores de la historia de la Fórmula 1. Aún con Frank Williams, allí. Claro, claro. La familia Williams, que trabajaba adentro del equipo, tuve la oportunidad de compartir con su esposa, Jenny, con Claire, con su hijo. Era increíble, era increíble. Y además, si te vas a ver algunos videos de hace 20, 30 años, las personas que trabajaban en Williams, todavía las puedes ver allí Claro, trabajando. Patrick Quizás Head, en algunos otros sectores, ¿verdad? Estratégicos, pero todavía están ahí. Entonces lo que tú vives ahí adentro es historia, desde el primer momento que llega. Además del tour por el Museo de Williams, te podrás imaginar todos y cada uno de los carros que no hacen solamente la historia de Williams, sino que hacen la historia de la Fórmula 1. Y
un equipo extremadamente organizado, extremadamente limpio, que solamente al estilo Williams, y es muy inglés, la estructura es inglesa, todavía mantiene la esencia de esto, pero en realidad quien le da magia al equipo es Frank, Qué con su increíble. manera de ser, con todo el personal. Es un hombre que te llama a su oficina, es un hombre que te pregunta no solamente qué está pasando en el equipo, qué harías tú para mejorarlo, cuál es tu opinión en distintos departamentos, qué podemos hacer para mejorar, quién te gusta que traigamos al equipo, ¿okay? Qué De otros increíble. equipos. Entonces, fue siempre una persona muy incluyente, a pesar de su edad, y ya comenzaba a quizás separarse un poquito más del equipo, pero siempre su responsabilidad fue eso, de hacer equipo. Y eso es algo Qué, que, que es icónico hoy en día en la Fórmula Uno, donde es tan técnico, ¿no? Tú por aquí, el otro por allá, es muy matemático. Y todavía claro que sí. Williams creo que ha cambiado un poco, ¿no? A lo largo de los últimos años. Y porque tiene que cambiar, porque te tienes que Ca- adecuar a los nuevos Ayornar. tiempos. Pero me tocó vivir todavía la esencia de un Williams, y mira qué afortunado soy de poder decir el día de hoy que le he dado la última victoria a un La última equipo victoria. como ese. Qué grande que sos, Pastor, qué gigante que sos. Gracias. Gracias, gracias de verdad, Pastor. Te vamos a ver correr nuevamente, Pastor. Es una pregunta que me hago yo muchos días, ¿no? Mira, nunca te lo puedes separar de tu vida, porque comencé a los 6 7 años a practicar este deporte. Son 30 años practicándolo, ¿verdad? Y es muy difícil arrancártelo porque es tu vida, es parte de tu vida. Entonces, de alguna manera estoy siempre en contacto con mis viejos equipos, con mis viejos amigos, con mi familia, porque compartí 30 años de mi vida con ellos Claro. y apenas tengo 36 en este 38. momento. Entonces, eh, sí me gustaría correr. Estoy viviendo una etapa de mi vida muy, muy importante y diferente, y me la estoy disfrutando muchísimo. Entonces es como que sí quiero, pero no. ¿Ok? Pero claro que me gustaría correr, quizás en el WEC, que es una categoría donde ya estuve, donde ya gané. Eh, Me gustó mucho correr la larga duración porque haces muy buenos compañeros. Ojo, pero también sigo el TC 2000, ¿eh? Me gusta mucho. El nivel de Qué Argentina es grande, Pastor. impresionante. El nivel Qué de allí es lindo, Pastor. impresionante. Gracias. Y bueno, me gusta ese tipo de carreras, de verdad que sí, donde estás un poco más relajado, donde puedes compartir un poquito más de tiempo con tu familia. Ya vieron Claro a que mi sí. bebé aquí con su papi. Hermosa. Hermosa. Entonces, es un Hermosa. momento de mi vida muy positivo, que estoy viviendo algo muy familiar, que no pude estar en muchos momentos importantes que me perdí, pero sí yo creo que va a llegar el momento donde de alguna manera me voy a relacionar y acercar más con el automovilismo, de lo que he estado estos 2 años parados primero por la Claro, pandemia, por la pandemia. y segundo por eso que te dije del momento familiar. Pero sí, cada Claro. día me vienen más ganas de montarme en el carro y disfrutar, porque al fin eso es lo que yo hacía detrás de un volante, disfrutar de dar lo mejor de mí. Yo creo que el deporte es arte, y el manejar un Qué lindo. carro de carrera, si lo haces con pasión, se convierte en un arte. Qué hermoso. Pastor, yo quiero agradecerte no solo por estos 45 minutos que nos regalaste, que han sido apasionantes, tener la verdad a un ganador de un gran premio acá en Argentina, lo tengo que decir, como periodista me veo en la obligación. Gente como Mazacane, Tuero Fontana, no nos dan entrevistas, y tenerte a vos, Pastor, que has sido glorioso y que sos glorioso, te quiero agradecer, y aparte quiero agradecerte porque vos nos hiciste grande, Pastor, a toda Latinoamérica. Gracias. Aquel Esa era la triunfo. idea, ¿no? Y no, de verdad que
tengo que decir que durante mi estadía en la Fórmula 1 he tenido un respaldo y un apoyo increíble por toda Latinoamérica y no solamente, ¿ok? Hoy en día eh, siguen las redes sociales, siguen los contactos. Creo que eso me llena aún más de satisfacción, porque no simplemente me identifiqué por un sueño personal, ¿okay? Que se volvió también en un gran logro familiar, porque fue un trabajo de familia. Pero Claro que llegó sí. el momento cuando estoy tanto en la GP2, que ya empiezas a sonar mucho más y te empiezas a dar a conocer, llegó el momento quizás donde el destino te pone al frente de mucha gente que te sigue, ¿no? Y eso es una Sí. gran responsabilidad porque tú te vuelves, eh, tanto para bien para mal, tú te vuelves un ícono, ¿no? Un ídolo para todo el mundo y eso es algo increíble porque en Fórmula 1 no crees que los pilotos tenemos tiempo de pensar en ser superhéroes y Claro, ¿no? de la fama. Eso te llega automáticamente, es una consecuencia de, pero Claro. ahí es arte. Estamos desde niños dando lo mejor de nosotros y arriesgando nuestra vida simplemente por un sueño. Y entonces Seguro. eso, por eso les digo que se convierte en arte, pero una de las consecuencias muy bonitas es tener ese gran apoyo de muchos países del mundo. Cuando tú ves tu bandera cargada por otra persona de otra nacionalidad, en otros países, Ah, que te hacen una... Eso es de verdad cosas que te paran los pelos. no, increíble, Pastor, increíble. Yo le decía a los alumnos de la facultad, no es lo mismo para Pastor Maldonado, para ningún deportista, salir de vivir en España y irte a correr a Italia, que vas en auto, que dejar Venezuela, dejar tu país en avión, dejar una locura. Una Pastor, familia, querido, dejar una los familia, dejar amigos. una vida sin amigos, sin hablar el idioma, no estás acostumbrado a los cambios climáticos. Es de verdad una gran aventura. ¿Verdad? Y siempre, como dije anteriormente, es por un sueño. Es por un sueño. Pastor querido, estás invitado, si venís a Argentina, te vamos a hacer un buen asado para pasar un Claro que sí. buen momento. Vale, cuento con Gracias, eso. Pastor. Gracias. Un abrazo, Saludos. Pastor. Chau, chau, Vale, hasta gracias. pronto. Chau, chau. Hablamos. Un Gracias. abrazo.